Nos vamos a poner en contacto con las letras, ¿no? Lo que tiene que ver con lo interesante, ¿no? Las novelas. Vamos a estar hablando con la escritora platense Natalia Di Virgilio sobre las palabras, ¿no? Que antes no tenías en tu vocabulario. Como preguntas lo estamos lanzando y los cambios históricos que nos está dejando esta pandemia. Lindo análisis, Lalo, para hacer con Natalia Di Virgilio, a quien saludamos muy gustosamente, que nos está acompañando hoy, aquí en esta tarde. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola chicos, qué lindo otra vez volver a encontrarnos. Muchas gracias. Bienvenida Natalia, que se suma a Telediario Federal para acompañarnos en esta tarde y hablar de este tema tan interesante, ¿no? Estas nuevas palabras que se suman a nuestro vocabulario, que pasa todo el tiempo. Sí, ¿no? Absolutamente, totalmente. Por ahí no nos damos cuenta cuántas palabras incorporamos por año, por mes, por semana. Así es. Claro, tal cual. Yo me quedé pensando en todo lo que esta pandemia nos ha dejado respecto de el uso del vocabulario, de qué tuvimos que incorporar, y me pareció que era un lindo tema como para charlar. No sé, pensemos qué palabras utilizamos un montón el año pasado y que quizás, si bien estaban, reflotaron por el tema de la pandemia histórica. Sí, eso es una linda pregunta para hacernos, ¿no? Sí, por ejemplo, no sé, ustedes claramente van a tener mucho más en el tema de haber presentado noticias, el tema de la pandemia. Bueno, la RAE, el año pasado sacó un ranking de las palabras más utilizadas durante el 2020 y que trajeron, que volvieron a nuestra vida o que tuvieron que incorporar al diccionario de la lengua española. Está bueno. Ajá, ¿y cuáles fueron algunas de esas? Bueno, por ejemplo, confinamiento, que si bien existía desde el siglo XVIII, lo que hicieron fue agregarle un renglón que sea confinamiento social y obligatorio dependiendo de cada región. Luego, por ejemplo, COVID-19 no estaba, es un acrónimo de Coronavirus Disease, que está formado por las 3 palabras, y eso se incluyó en el diccionario. Luego estaba pandemia, que si bien ya estaba, esta vez también le tuvieron que agregar el tema de, igual que confinamiento, de social y obligatorio. A ver, otras palabras más. ¿Protocolo? Distanciamiento. ¿Protocolo, por ejemplo? Protocolo estaba, pero no está en el top 10, pero fue una de las más buscadas también en Google, porque ellos, lo que hace la RAE es escuchar, diríamos, lo que más se busca, lo que más está en la diaria, y eso las incorpora o las reflota y vuelve a fijarse si hay que ayornar el significado. Claro, digamos que todos los años hay obviamente palabras que van modificando, pero el año pasado fue excepcional y me parece que el vocabulario médico, científico, primó sobre todas las denominaciones, ¿no, Nati? Exacto, también el tema de, por ejemplo, teletrabajo, que tuvo 36 millones de búsquedas en todo el año, y sobre todo por lo que tuvieron que hacer las empresas privadas, los organismos, para que continuáramos con nuestras actividades. Otra palabra, por ejemplo, fue mascarilla. Mascarilla desde el punto de vista que ellos lo plantean así, acá nosotros usamos más tapaboca, barbijos. Y lo que le agregaron, por ejemplo, la particularidad, que si bien ya estaba en el diccionario, era que esta vez ya no era para protección, diríamos, del que lo usaba, sino también empáticamente para el que teníamos enfrente, ¿no? Claro. ¿Sanitizante? Claro. ¿Está en el top 10? No, sanitizante no, Lalo. Y después el tema de las conexiones, Nati, Zoom, todo el trabajo. Sí, claro, virtual, por ejemplo, ya estaba desde el siglo XVIII, pero desde el punto de vista de lo virtuoso. Entonces, ahora lo que se le agregó fue por el tema de las videollamadas, del streaming, de las reuniones. Entonces se le dio otra acepción. Sí, streaming me parece que también es una de las palabras vedette. Sí, totalmente.
Sí, yo me quedé pensando, por ejemplo, con el tema de la lucha interracial que se dio en Minnesota el año pasado, con el tema de George Floyd. Yo pensé que iba a estar algo de eso, como obviamente traducido, como también, porque también fue un grito, diríamos, en contra de la violencia a nivel mundial, fue trending topic. Yo pensé que lo iban también a tocar y va a estar en el top 10. Natalia, esta actualización que hace la RAE tiene que ver con una reactualización de distintos términos, una resignificación de términos que ya estaban y también otorgar categoría a nuevos términos que ya se conocieron, porque el vocabulario es muy vasto y es como vos decís, siglo XVIII, siglo XVII, hay palabras que ya se usaban, ¿no? Exacto, lo mismo pasó con pandemia, que en realidad ya estaba desde 1925 la parte de epidemia, pero esta vez, y pandemia también ya existía, pero no estaba tanto en uso, tanto en boga, y bueno, esta vez el 2020 pasó al frente con el tema de que abarcó a todo el mundo, ¿no? Claro, es muy interesante la resignificación de términos que por ahí siglos pasados referían a cosas similares, parecidas u otras. ¿Esto qué valor, digamos, científico categórico nos da para que lo podamos utilizar, ¿no? Digo, la certificación que genera la RAE todos los años. Si bien la RAE no es que ellos mismos hablan de que no tiene un valor que ellos impongan, pero sí están todo el tiempo analizando las redes actualmente y incorporando y viendo cómo pueden enriquecer desde el punto de vista de nuevas acepciones, como decías hace un ratito, resignificación, y decir, bueno, por ejemplo, lo que hablaban del COVID, no tiene género, entonces ellos van también como diciendo, esto tiene género, esto no tiene género, esto se puede utilizar, esto puede ser más abarcativo. La RAE se corrió un poquito el año pasado después de tanta controversia de queremos imponer tal cosa. Claro, son sugerencias. Son sugerencias que generalmente quienes estamos escribiendo o también estamos en el día a día en el tema de la comunicación, nos basamos bastante y a mí me interesa mucho porque, bueno, como a veces yo también pensaba al estar escribiendo esta parte de la columna, las palabras siempre tienen peso específico, las palabras son muy importantes. Cuando decimos algo, sabemos lo que queremos decir, lo que queremos comunicar. Y de hecho, por ejemplo, algunas palabras, como recién estábamos diciendo, teletrabajo, virtual, mascarilla, COVID, al menos a mí me pasaba que cuando las escuchaba y cuando las sigo escuchando, me disparan ciertas cosas a nivel corporal a veces también, porque uno también está pensando, bueno, escucho una noticia, la busco por tal cosa, entonces es importante el peso de cada palabra y está bien que también las estén resignificando o diciendo por acá sí, por acá no. Es muy interesante lo que contás porque es la cocina de los escritores, ¿no? Esto de no pifiar términos porque lo escrito queda y debe ser un trabajo muy arduo para ustedes. Sí, por eso la otra parte de la columna, diríamos, era no solo las palabras que más tuvieron preponderancia en el 2020, sino también aquellas que dejaron de usar, de que las dejamos de usar en la diaria o que quizás nos olvidamos un poco. Si quieren les leo algunas que encontré que me parecieron importantes porque después hay una consigna, así que estén atentos que Dale, cómo no. Hoy viene de final de la facultad. Por favor, pero estamos al aire. Es la lluvia, y bueno, pero sé piadosa. Bueno, les voy a leer algunas. Las que más me parecieron lindas, hay un montón. Pero, por ejemplo, melifluo, excesivamente dulce, suave o delicado. Serendipia, hallazgo afortunado o inesperado que se produce cuando se está buscando otra cosa distinta. Limerencia, estado mental involuntario propio de la atracción romántica por parte de una persona hacia otra. Ya me fui más a lo romántico. Irusu, simular no estar en casa cuando alguien llama a la puerta. Bueno, no les voy a preguntar si alguna vez esto lo han hecho. Irusu, si alguna vez ¿cómo es, Nati, cómo es Irusu? Irusu, sí, con I latina. Simular. Y simular no estar en casa cuando alguien llama a la puerta. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Un montón. Sobre todo en el horario de la siesta. Claro. Claro, puede pasar. Claro, sí. A ver, otra que me pareció muy linda. Esta, por ejemplo, opia. La extraña necesidad de mirar a alguien a los ojos, lo que puede dar al mismo tiempo una sensación invasiva y vulnerable.
alguien te está así hablando y te mira totalmente y te pone incómodo. Ese cuando decís me comió con la mirada. Ah, pero incomoda un poco. Más o menos, sí, algo así. Te pone un poco incómodo que te miren a los ojos. Bueno, de hecho es, a ver, cuando te enseñan los entrenadores de perros a manejar a tu perro, sí. Para vos imponerle una orden o para que frene con un comportamiento o algo, o denotar tu autoridad frente al perro, lo tenés que mirar fijo a los ojos y no despegarle la mirada hasta que el perro baje la mirada. Porque es como que en esa micro batalla gana el que baja la mirada primero. Baja la mirada. Bueno, eso es opia. Bien. Ahí está. Lo practicamos con mi perro seguido. Jouska, conversación imaginaria o hipotética que no puedes dejar de repetir compulsivamente en tu cabeza. ¿Viste cuando te haces todo el tiempo la cabeza, todo el tiempo? Lo que le voy a decir a fulanito y empezás. Lo que voy a decir, lo que me va a decir, te armas un rollo. Es muy buena eso, que hace una palabra para definir. Que lo defina. Claro. Vos la decís ahí, nadie se enteró, o la tirás en el chat y nadie se enteró. Claro. Bueno, hay una que me encanta a mí, que siempre, bueno, petricor, que es ese aroma bellísimo que es cuando la lluvia, justo también la elegí por la lluvia, que ahora, al menos acá en La Plata está lloviendo, no sé allá. No, en Córdoba, está hermoso. Hermoso, que es ese olor a pasto mojado, al de la seda. Sí, es hermoso. Cuando uno va caminando por la calle y siente ese olor, a mí me encanta, ese es un aroma precioso. Bien, ¿cómo es el término? Petricor. 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 Bien, estamos aprendiendo, estoy anotando. Nati, ¿y qué origen tienen estas palabras? Porque no son de uso común. No son de uso común, pero sí son hispanohablantes, son nuestras. Algunas obviamente generalmente la raíz de nuestro idioma tiene la parte del latín, pero en realidad son utilizadas. A veces he usado algunas como metáfora, porque a veces también cuando uno está escribiendo ya se te acaban las palabras, ya no sabes para dónde ir, entonces bueno, es que hacer uso, sí. Está bueno, siempre decimos que tenemos un vocabulario tan enorme, tan vasto, y conocerlo implica no deformarlo, ¿no? Porque básicamente lo que ha pasado con la irrupción de redes y el hablar en un lenguaje bastante concentrado, corto, perder la dimensión de un lenguaje que tiene una historia riquísima, y podemos recurrir allí para no minimizarlo, ¿no? Que es una pena, casi un insulto al idioma. Sí, es como que se entra a cortar y se entra a fusionar también con otros idiomas y con otras... Y además lo que pasa a veces es que yo al menos me voy un poquito más rigurosa. Me pasa que considero que cuando estoy hablando me parece una falta de respeto si yo tergiverso o digo las cosas de otra forma o como decís vos, contraigo algunas palabras como para apurarme o la otra persona no está claro. Claro. Nati, bueno, vamos con el cuestionario. Bueno, ustedes tienen que ver cuáles eligen y la consigna es esta. A ver, vamos. Cuando vaya a compartir la columna de recién entre los tres en mi Divina Social, en mi Instagram, abajo, quienes estuvieron viendo, pueden dejar 2 o 3 oraciones eligiendo 2 palabras y hacer como un ejercicio de escritura. Está bueno. A ver, ¿cuál de estas podrían, como para incorporar en la diaria, puede ser de la primera parte que se usó más en el 2020 o estas, y ahí obligarse a hacer 2 o 3 oraciones y ahí lo dejan abajo del post, no hay ningún problema. Yo hice una. Excelente. ¿Cuál es? Bueno, yo les cuento, yo elegí 4 palabras, pero hice 2 o 3 oraciones. A ver. Para mí, serendipia representa lo que pensé cuando escuché por primera vez el sonido melifluo de tu voz. Porque aunque estuviera en el medio de un zaperoco o las distancias se tornaran imposibles, tus delicadas palabras permanecerían inmarcesibles en mí, rescatándome de lo que fuera. Zaperoco es un vocerío o estrépito, como un bullicio entre muchas más personas. Y inmarcesible es lo que habíamos dicho hoy, que no se podía marchitar. Entonces utilicé el valor de las palabras, que no se marchitan a pesar del ruido exterior, y la serendipia de haber encontrado algo lindo sin haberlo buscado. Vamos, que me encantó el desafío, ya termino el programa, me pongo a escribir. Vamos a recordar tus redes, sí, ahí las estamos viendo.
Divina-social, Sí. o me buscan como Natalia Di Virgilio, y ahora cuando un poquito más tarde ya esté para compartir la columna, ahí abajo van a ir comentando y pueden dejarlo, y después lo compartimos y los etiqueto. Dale. Buenísimo, Nati. Linda tarea nos dejaste. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a ustedes, les mando un beso enorme y que tengan lindo fin de. Dale, buen fin de Igualmente semana. para vos, Saludos. un placer Chau, tenerte. chau.